Luz y sal, mis hermanos. Iniciamos nuestra reflexión de la lección 28, propuesta y respuesta de tercer grado. Señor Jesús, tú que sales al encuentro de cada persona, como lo hiciste con la mujer samaritana y con muchos otros hombres, abre hoy nuestro corazón para escuchar tu propuesta de amor. Que podamos reconocer tu voz en medio de nuestras ocupaciones y descubrir que nos llamas por nuestro nombre para caminar contigo y responderte con libertad y confianza. Danos la luz del Espíritu Santo para comprender tu palabra, con valentía para decirte sí en toda nuestra vida. Que esta reflexión nos ayude a entender que tú propones, pero nunca impones, y que nuestra respuesta es el inicio de una amistad que transforma el corazón. Acompáñanos en este momento de estudio, de reflexión y oración, para que podamos responderte como verdaderos hijos del Padre y hermanos tuyos, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de esta lección nos recuerda que la historia de la salvación no es un concepto abstracto, sino un diálogo real entre Dios y cada persona. Dios propone, el hombre responde. Toda la revelación desde la creación hasta nuestro Señor Jesucristo es una iniciativa amorosa de Dios, que se acerca, habla, actúa, guía y espera la respuesta libre del ser humano. La fe no es un sentimiento pasajero, sino la respuesta consciente, razonada, libre y amorosa del hombre a un Dios que se revela. La vida cristiana entera se resume en este dinamismo que dice: Dios ofrece su amor y el hombre lo recibe o lo rechaza. La plenitud del hombre se juega en esta respuesta. El subtítulo de esta lección dice: a cada hombre en lo personal, Dios se dirige y propone su salvación. Entonces, Dios no habla a las masas anónimas. Dios no trata a la humanidad como un montón de gente sin rostro. No se dirige a la multitud como si todos fueran iguales. Se dirige a cada uno personalmente, íntimamente, de manera única. Nos habla a cada uno por nuestro nombre. La revelación es universal, pero la llamada es íntima, es personal y también única. Cada hombre recibe una propuesta de salvación, pero se respeta su libertad, su historia, su ritmo y su capacidad. La fe, entonces, no es una tradición heredada ni una costumbre social. Es la respuesta personal a un Dios que se dirige a ustedes y a mí, que nos busca, que nos invita a entrar en su vida. La salvación, pues, no es automática. Requiere una respuesta consciente de un sí que brota del corazón iluminado por la gracia. A cada hombre, en lo personal, Dios se dirige. Jesucristo es el cumplimiento definitivo del misterio de Dios que se revela. Significa que en Cristo se revela el rostro del Padre,
Su misericordia, su justicia y su amor sin condiciones. Sus obras son sanaciones en el perdón, en la cercanía con los pobres, su entrega en la cruz y su resurrección. No son gestos aislados, sino la manifestación visible del corazón de Dios. En él, Dios se deja ver, tocar, escuchar y seguir. Por eso, después de Cristo ya no se espera una revelación mayor. Dios ya lo ha dicho todo en su Hijo. Para nosotros, esta verdad tiene una consecuencia espiritual decisiva, pero también libre, donde creer en Cristo no es solo aceptar doctrinas, sino entrar en relación con el Dios vivo que ya se ha mostrado plenamente. La fe es lo que se encierra en la expresión creo. La fe nace siempre de un encuentro en el que Dios se revela y el hombre que escucha no es un sentimiento pues entonces pasajero ni una idea abstracta, sino la respuesta viva del ser humano ante el Dios que se da a conocer. Cuando decimos creo, no pronunciamos una palabra ligera, expresamos una relación esencial con la revelación divina. Dios no solo dice cosas verdaderas, sino que Él mismo se entrega, se da, se comunica como persona viva. Al revelarse, abre ante el hombre el misterio de su amor eterno y de su voluntad de salvarlo, haciéndolo partícipe de su propia vida. Frente a esta iniciativa divina, la respuesta adecuada es lo que la tradición llama obediencia de la fe. Es un acto en el que la razón reconoce la verdad revelada y la voluntad se entrega confiada a quien la revela. Esta obediencia concuerda plenamente con la naturaleza humana, porque el hombre fue creado para la verdad. Aceptar, pues, lo que Dios revela no contradice la razón, sino que la eleva. Pero la fe no se queda en una aceptación intelectual, sino a un abandono total en Dios. En un acto en el que la persona entera se entrega a aquel que lo amó primero y se entregó por él. Cuando el hombre responde así, comienza en él un modo nuevo de existir. La fe introduce al hombre en una relación viva con Dios que transforma su manera de pensar, de amar y de actuar. La revelación supera al hombre porque lo abre a lo sobrenatural, pero al mismo tiempo cumple sus aspiraciones más profundas. La búsqueda de la verdad, el deseo del bien, la necesidad de amar y ser amado, la alegría que no pasa y la paz que el mundo no puede dar. San Agustín lo expresó con palabras que han trascendido el tiempo y dijo esto: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Santo Tomás de Aquino, siguiendo esta misma intuición, enseña que el fin último del hombre, su plenitud, su felicidad, su perfección, solo se alcanza en la visión y en el amor de Dios. Por eso, cuando Dios habla, el espíritu humano se abre naturalmente a su palabra. La fe es el lugar donde se encuentran la iniciativa divina y la capacidad trascendente del hombre. En ese encuentro el hombre descubre quién es Dios y también quién está llamado a ser él mismo. El ser humano, por su naturaleza espiritual, lleva dentro de sí los deseos que no puede arrancar ni apagar. Anhela la verdad, busca el bien, necesita el amor, aspira a la alegría y suspira por la paz.
Estos deseos no son caprichos ni emociones pasajeras, son la huella de Dios en el corazón humano y es también la señal de que fuimos creados para algo más grande que nosotros mismos. Cuando la fe abre al hombre a los horizontes sobrenaturales, a la vida de Dios, a su luz y a su plan, no lo aleja de su humanidad, sino que lleva a la plenitud lo que más profundamente desea. En Dios la verdad se vuelve luminosa, el bien se vuelve camino, el amor se vuelve don total, la alegría se vuelve estable y la paz se vuelve reconciliación interior. Así, la fe no es un añadido externo ni una carga moral. Es la puerta que permite que los deseos más hondos del corazón humano encuentren su cumplimiento real. El hombre descubre que aquello que buscaba sin descanso tiene un nombre y un rostro. Dios mismo, que sale al encuentro y lo colma, y colma además lo que ninguna realidad creada puede llenar. La Constitución Conciliar Dei Verbum es la revelación de Dios ahí en este documento. La revelación no es un hecho aislado ni un mensaje caído del cielo, sin historia. Dei Verbum enseña que Dios ha querido manifestarse siguiendo una economía, es decir, un modo ordenado, progresivo y profundamente pedagógico de darse a conocer. Desde el inicio de la humanidad, Dios ha hablado por obras y palabras, inseparablemente unidas. Las obras muestran la verdad de lo que Él dice y las palabras iluminan el sentido de sus obras. Esta unidad revela que Dios educa al hombre como un verdadero maestro que adapta su enseñanza al ritmo de quien aprende. Esta pedagogía divina se extiende a lo largo de toda la historia humana. Primero Dios deja en la creación un testimonio permanente de su existencia y de su poder, capaz de atraer la mente del hombre hacia el Creador invisible. Pero no se limita a ese testimonio natural. Desde el principio se revela personalmente a los primeros padres, Adán y Eva, abriendo para ellos el camino de la salvación, esa salvación sobrenatural. Aunque el pecado interrumpió la armonía original, no detuvo la iniciativa divina. Dios levantó al hombre caído con la promesa de la redención y continuó guiando a la humanidad hacia la vida eterna. La historia de la salvación, como ustedes pueden ver, avanza entonces por etapas. La llamada de Abraham, la formación del pueblo elegido, la enseñanza de Moisés y de los profetas. En cada una de estas etapas Dios se da a conocer como único y verdadero Dios, como Padre providente, como juez justo y mantiene viva también la esperanza del Salvador prometido. Todo este proceso no es improvisado, es la preparación paciente y amorosa del camino del Evangelio. Con la venida de Cristo, esta economía alcanza su plenitud. Ya no se trata solo de palabras y signos que apuntan hacia adelante, sino del Hijo mismo en quien Dios habla definitivamente. Por eso, la fe del hombre entra en su fase más alta. Ya no responde solo a promesas, sino al cumplimiento. Cristo, Dios, se revela plenamente. Y el hombre está llamado a responder con el creo, que reconoce la verdad de la palabra y se entrega a quien se ha entregado primero. Así, la economía de la revelación muestra que Dios no obliga ni cansa. Educa, acompaña, prepara y conduce. Y la fe es la respuesta justa a esta historia de amor que atraviesa toda la historia humana y termina en Jesucristo. Jesucristo como el punto culminante de toda la historia de la revelación. No es simplemente un mensajero más dentro de una larga cadena de profetas.
Él es la palabra hecha carne, el Hijo enviado a los hombres, aquel en quien Dios mismo se expresa de manera definitiva. Por eso sus palabras no son solo enseñanzas humanas, sino las palabras mismas de Dios. Y sus obras en los milagros, en los signos, en los gestos, su entrega en la cruz y su resurrección son la confirmación visible de la obra salvadora que el Padre le confió. Quien mira a Cristo, mira al Padre. Esta confirmación del Evangelio, retomado por el Concilio Vaticano II, muestra que en Jesús ya no hay distancia entre Dios y el hombre. Dios está con nosotros, no solo para instruirnos, sino para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte, y abrirnos a la vida eterna. En Él, la revelación alcanza su plenitud porque ya no apunta hacia algo futuro, sino que se realiza en su persona, en su presencia y en su acción salvadora. Desde esta verdad, mis queridos hermanos, significa creer cristianamente. La fe, entonces, no es solo aceptar verdades invisibles, sino recibir la autorrevelación definitiva de Dios en Jesucristo. Creer es abandonarse a Dios tal como Cristo lo revela, tomando a Él como fundamento, ejemplo vivo y mediador de la salvación. Por eso, la fe cristiana incluye la aceptación de toda la economía de la salvación inaugurada por Él. La nueva y definitiva alianza que no será superada por ninguna otra revelación pública. El concilio, nuevamente, el Concilio Vaticano II en el documento Dei Verbum lo expresa con claridad. Dice así: no hay que esperar otra revelación antes de la manifestación gloriosa del Señor. Esto significa que en Cristo ya se ha dicho todo lo esencial para la salvación. La historia de la revelación ha llegado a su meta. A partir de él, la tarea del creyente no es esperar nuevas palabras, sino profundizar en la palabra ya dada, vivirla y responder a ella. Así, Dei Verbum no solo describe la pedagogía divina de la revelación, sino que enseña que la fe es una respuesta confiada y total al Dios que se ha manifestado plenamente en su Hijo. Creer cristianamente es escuchar la invitación de Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y recibirla como un camino seguro hacia la comunión con el Padre. Con la fe, el hombre, ayudado por la gracia sobrenatural, responde de modo original a la autorrevelación de Dios. Con la fe, el hombre, sostenido por la gracia, puede decir sí a Dios de una manera que supera sus capacidades naturales. La fe es entonces la respuesta humana a la autorrevelación divina, pero es una respuesta que solo es posible porque Dios mismo la hace posible. La fe como participación en la verdad divina. La fe es la respuesta del hombre a la palabra de Dios. Una palabra que no solo comunica ideas, sino que se comunica a sí misma hasta alcanzar su plenitud en Jesucristo. Por eso la fe no es un acto genérico de religiosidad, sino una respuesta profunda, personal, a un Dios que se revela y se entrega. Esta respuesta tiene un aspecto de conocimiento. Mediante la fe, el hombre puede recibir el conocimiento que Dios comparte con él. No se trata de un saber humano alcanzado por esfuerzo intelectual, con maestrías, doctorados y licenciaturas, sino de un autoconocimiento divino que Dios mismo ofrece, aunque este conocimiento es parcial e imperfecto en esta vida. Ya permite al creyente participar anticipadamente de la verdad plena que un día verá cara a cara. La fe, entonces, abre al hombre a una verdad que lo supera, pero que al mismo tiempo lo ilumina y lo orienta hacia su destino definitivo.
La participación en la verdad nace entonces del abandono total en Dios. La fe no es solo aceptar proposiciones verdaderas, sino entregarse a aquel que se revela. En esa entrega, el hombre entonces entra en contacto real con la verdad divina y comienza a vivir en ella. Esta participación no es meramente moral o psicológica, es el origen de una vida nueva, una vida sobrenatural que Jesús llama vida eterna. No se refiere solo a la vida después de la muerte, sino a una existencia transformada desde ahora por la revelación con Dios. La carta a los hebreos lo expresa así: mi justo vivirá de la fe. La fe entonces no es solo un acto inicial, sino un modo de vivir. El creyente camina sostenido por la verdad que ha recibido y por la presencia de Dios que lo guía. Así, la fe se convierte en principio de vida, en dinamismo interior que orienta toda la existencia o toda su existencia hasta la plenitud prometida. En resumen de todo esto que estoy reflexionando junto con ustedes, el texto muestra que la fe es una respuesta que involucra la inteligencia, la voluntad y la vida entera. A través de ella, el hombre entra en la verdad de Dios, participa de ella y comienza ya en este mundo la vida eterna que Cristo vino a ofrecernos a ustedes y a mí, a cada uno de nosotros. La originalidad sobrenatural de la fe. Esto dice el título. Profundizar en lo que significa verdaderamente creer, creer y creer, mostrando que la fe posee una originalidad que la distingue radicalmente de cualquier conocimiento que el hombre pueda alcanzar por sus propias fuerzas. El conocimiento natural de Dios, a partir de las cosas creadas, es real y valioso, pero no basta para comprender la fe. La fe tiene un origen distinto, es respuesta a la autorrevelación de Dios, no a una búsqueda humana autónoma. La originalidad de la fe se manifiesta en su carácter sobrenatural, como gracia de Dios. Esto se da cuando el hombre acepta el plan divino de salvación, que consiste en participar de la naturaleza y de la vida íntima de Dios. Está entrando entonces en un ámbito que supera completamente sus capacidades naturales. Ni la inteligencia humana, por más aguda, por más poderosa que parezca o que sea, ni la voluntad tampoco, por más recta que ésta sea y se esfuerce, pueden alcanzar por sí mismas el conocimiento de la verdad infinita ni el cumplimiento pleno de los deseos más profundos del corazón. La fe introduce al hombre en una realidad que trasciende todo lo que él puede lograr por su propia o con su propia naturaleza. El concilio nos recuerda, me refiero al Concilio Vaticano II, nos recuerda que esta verdad sobrenatural es precisamente la vida eterna, aquello para lo cual el hombre fue creado y que solo puede recibir como un don. Dei Verbum enseña que Dios se revela para que el hombre participe de los bienes divinos que superan totalmente su inteligencia. Esta afirmación retoma el Concilio Vaticano I, el Vaticano I, y subraya que la fe no es un simple complemento del conocimiento humano, sino una elevación que lo sobrepasa y lo transforma. Por eso, la respuesta humana a la revelación y especialmente a la revelación definitiva en Jesucristo no nace únicamente de las facultades naturales. Se forma interiormente bajo la acción luminosa de Dios mismo que actúa en lo profundo del espíritu humano. Esta acción divina no anula la libertad ni la inteligencia humana, sino que la ilumina, las fortalece y nos capacita para recibir lo que por sí solos no podríamos comprender.
A esta fuerza interior, en la tradición de la Iglesia, se llama gracia. Y en este contexto es gracia de la fe, la ayuda sobrenatural que permite al hombre responder a Dios con un creo, creo y creo, auténtico, libre y total. Así, la fe aparece como un encuentro entre la iniciativa divina y la libertad humana, elevada por la gracia. Un acto en el que el hombre se abre a la verdad infinita y comienza a vivir ya desde ahora la vida eterna que Dios ofrece. La gracia, la gracia que mueve al hombre. Vean el título. Un aspecto esencial de la fe cristiana es que la fe no nace solo del esfuerzo humano, sino que es posible gracias a la acción previa y continua de Dios por el Espíritu Santo. Dei Verbum afirma que para dar una verdadera respuesta de fe es necesaria la gracia que se adelanta, que ayuda y mueve interiormente al hombre. Esta gracia no actúa desde afuera, como una presión o una imposición, sino desde lo más íntimo del corazón, iluminando la inteligencia, orientando la voluntad y despertando en el espíritu, en ese espíritu humano, el gusto por la verdad revelada. El Concilio Vaticano II en Dei Verbum retoma aquí una enseñanza antigua de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien abre los ojos del espíritu humano y hace posible que el hombre acepte y crea la verdad divina. La fe, por lo tanto, no es solo un acto humano dirigido hacia Dios, sino un acto humano suscitado y sostenido por Dios mismo. Jesús lo expresó con claridad. Nadie puede ir a Él si el Padre no lo atrae. Esta atracción es la gracia de la fe, una fuerza divina que toca la interioridad del hombre y lo dispone a responder a la autorrevelación de Dios. Esta gracia no solo inicia el acto de fe, sino que lo acompaña y lo perfecciona, le previene, engendra, sostiene y guía gracias a ella, ¿verdad? Gracias a la gracia misma. Entonces el hombre se vuelve capaz de creer a Dios y de creerle. La fe no es entonces un salto ciego al abismo, sino una respuesta iluminada por la acción del Espíritu Santo, que perfecciona constantemente la fe mediante sus dones y permite al creyente profundizar cada vez más en la revelación. El fruto de esta gracia es una comunión sobrenatural interpersonal entre Dios y el hombre. La fe no es solo conocimiento, sino revelación viva. Quien cree en la vida eterna desde ahora, porque conocer al Padre y a Jesucristo es participar ya de su misma vida. Y esta comunión se hace aún más íntima por la capacidad que introduce al creyente en una relación de amistad con Dios, como Jesús mismo lo prometió. Así entonces la fe es un acto profundamente humano, pero que solo puede realizarse plenamente bajo la acción de la gracia. Es Dios quien atrae, ilumina y sostiene, y es el hombre quien, movido por esa gracia, se abandona a Él y entra en la comunión que transforma su vida, que transforma su corazón. La iluminación del Espíritu Santo, ese es el título. Vean, también voy pronunciando los títulos para que haga yo referencia a esta imagen misma. Un aspecto decisivo de la fe, la gracia, no solo mueve el corazón, sino que ilumina la inteligencia y además
¿Qué puedo decir de iluminar la inteligencia? Pues que la fe no es un acto ciego ni tampoco irracional. Es una forma de conocimiento sobrenatural que solo puede darse cuando Dios mismo abre los ojos del espíritu. Los ojos del espíritu humano que cada uno posee. Por eso la gracia de la fe se dirige de manera particular a la facultad cognoscitiva del hombre, capacitándola para recibir verdades que superan completamente su horizonte natural. Bajo esta iluminación divina, la inteligencia humana se vuelve capaz de aceptar los contenidos de la revelación, los misterios de Dios, su plan de salvación y la verdad profunda sobre el destino del hombre. Sin esta luz sobrenatural, tales realidades permanecerán inaccesibles, pero con la gracia, la inteligencia no solo recibe estos contenidos, sino que tiende a comprenderlos cada vez más profundamente, impulsada por el deseo de alcanzar la verdad plena prometida por Cristo y que se identifica con la vida eterna. El crecimiento en la comprensión entonces no es fruto exclusivo del esfuerzo humano, porque el Espíritu Santo sostiene este proceso mediante sus dones, especialmente aquellos que perfeccionan el conocimiento sobrenatural, ciencia, entendimiento y sabiduría. Estos dones permiten que la inteligencia penetre más hondamente en el misterio revelado, no para agotarlo, sino para dejarse transformar por él. Así entonces la fe aparece como una vida sobrenatural en la que la autorrevelación de Dios echa raíces en la inteligencia humana. La mente del creyente se convierte en terreno fecundo donde la luz divina puede actuar elevando el conocimiento humano a un nivel de comunión con el conocimiento mismo de Dios. Aunque esta participación es limitada y proporcionada al mismo tiempo a la condición humana, es real. El hombre por la fe entra en contacto con la verdad con la que Dios se conoce eternamente a sí mismo y conoce todas estas cosas en él. Finalmente, la fe no solo transforma el corazón, sino también la inteligencia. La gracia entonces ilumina y sostiene, además perfecciona el conocimiento del creyente, permitiéndole participar de manera humana, pero auténtica, en la luz divina que conduce a la vida eterna. La fe del hombre. Con la fe el hombre acepta de modo convencido y libre las verdades de la revelación. Con la fe el hombre dice sí a Dios, con la mente iluminada y con el corazón libre. Es un acto profundamente humano, pero sostenido por la gracia que permite creer con convicción y libertad auténtica. Entonces, entonces, la fe es racional y libre. Aunque la fe tiene un origen sobrenatural, porque nace de la gracia y de los dones del Espíritu Santo, también posee una originalidad auténticamente humana porque se da en libertad. Esto significa que la fe no anula ni sustituye las capacidades naturales del hombre, sino que las eleva y las perfecciona. En la fe encontramos todas las características propias de una convicción racional: certeza, coherencia, racionalidad y adhesión. Además, una adhesión consciente a la verdad. La fe no contradice la dignidad humana, al contrario, la presupone y además la respeta profundamente. Por eso, el acto de fe es plenamente humano. Implica inteligencia que reconoce la verdad y voluntad que se adhiere libremente a ella. El Concilio Vaticano II, en el documento Dignatis, Dignitatis Humanae, estoy leyendo el documento, Dignitatis Humanae, recuerda que el hombre debe responder voluntariamente a Dios y que nadie puede ser obligado a creer. La fe, por su propia por su propia naturaleza, exige libertad. Dios no fuerza, no impone, no presiona, llama, invita y atrae.
La respuesta de fe solo es auténtica cuando nace de la libertad interior del hombre, pero iluminada pues por la gracia. El texto de esta lección, y perdónenme que suene repetitivo, creer, creer y creer y fe, porque es bien importante, es muy importante realmente de dónde nace la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué implica para mí la fe? No sé, ustedes habrán escuchado muchas veces de que se habla de fe, que se habla de fe y de la gracia y tantas cosas que se dicen, pero a veces que tampoco comprendemos plenamente. Por eso, en esta lección, aunque suene repetitivo, trata la lección de que comprendamos realmente en qué consiste nuestra libertad, que en qué consiste nuestra libre elección y que en qué consiste lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Entonces, esta lección explica que esta libertad no es simplemente autonomía humana, sino la capacidad de ofrecer a Dios de nuestra parte un obsequio racional y libre, es decir, que de nuestra parte exista una adhesión que involucra nuestra razón, la razón de ustedes y la mía, y además la armonía, perdón, la voluntad, nuestra voluntad en completa armonía. El hombre, redimido por Cristo y llamado a la filiación divina, solo puede adherirse a Dios si el Padre lo atrae. Pero esa atracción no suprime su libertad, la despierta y la planifica. Por eso la fe es un acto en el que la gracia y la libertad se encuentran sin confundirse ni oponerse. El Concilio Vaticano II afirma también que Dios respeta profundamente la dignidad humana. Él obliga en conciencia, porque la verdad interroga, pero no coacciona, no obliga, pues así como para que tengamos que creer a la fuerza. La revelación divina exige una respuesta, pero nunca la impone. Cristo mismo mostró este respeto absoluto por la libertad del hombre. Llamó, invitó, propuso, pero nunca forzó a nadie. Su modo de revelar al Padre manifiesta que la fe solo puede nacer en un clima de libertad interior del hombre. Así, se muestra que la fe es un acto sobrenatural en su origen, pero profundamente humano en su ejercicio. Es un acto en el que el hombre iluminado por la gracia reconoce la verdad revelada y se entrega libremente a Dios. Esta unión entre gracia y libertad es lo que hace de la fe un acto digno pero también personal, plenamente conforme a la grandeza del ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza. Cristo no impuso la fe por la fuerza, ya lo acabamos de decir. Cristo mismo nos reveló el modo auténtico de recibir la fe, sin obligarnos, sin presión, sin imposición. Recuerden ese diálogo que Cristo tuvo con el joven rico. Ahí ven que Cristo dialoga con el joven rico y después se va triste. Véanlo ahí como se va triste a la derecha. Jesús anunció la verdad, la confirmó con su vida en la cruz y con su resurrección, pero nunca obligó a nadie a aceptarla. Su manera de avivar y fortalecer la fe fue siempre respetuosa de la libertad humana. Su reino no se establece por la fuerza, sino por el testimonio de la verdad y por el amor, aunque elevado en la cruz, atrae a todos a sí mismo. Bien, o sea, Cristo atrae así, desde la cruz, atrae a todos hacia Él. El estilo de Cristo se convierte en norma para la iglesia, para nuestra iglesia. Él confió a los apóstoles el mismo modo de anunciar el Evangelio, convencer por la verdad, no imponer por la fuerza. La fe solo puede nacer entonces en un ambiente de libertad interior porque es un acto que involucra la inteligencia y la voluntad. Por eso la fe posee una originalidad humana expresada con una convicción real, con una certeza que brota de la adhesión libre a la verdad revelada.
Esta libertad no significa que la fe sea opcional o indiferente. No se trata de que el hombre pueda adoptar una postura de indiferentismo, como si creer o no creer fuera irrelevante. La libertad de la fe no elimina la responsabilidad ante la verdad, lo que significa que la respuesta a Dios debe ser libre porque Dios respeta profundamente la dignidad humana. Él llama, invita, atrae, pero no fuerza. Repetidamente vengo diciendo esto porque es así y nos tenemos que dar cuenta de que realmente a veces pensamos que Dios nos obliga y que si no lo hago así, no lo hago acá, entonces pues voy a tener consecuencias porque Dios me va a castigar. Y no, Dios es amor y Dios no nos va a castigar. Él llama, invita, atrae, pero no fuerza. Y así la fe es un acto voluntario, porque la verdad divina solo puede ser recibida desde la libertad. Repito varias veces ya, para que nos quede claro y nadie se sienta forzado a creer. La fe es entonces simultáneamente un don de Dios y un acto humano. Es don porque la gracia mueve el corazón, pero es un acto humano porque la voluntad responde libremente. Y esta combinación, ¿verdad?, hace que la fe entonces sea auténtica. Un decir creo que nace del encuentro entre la verdad revelada y la libertad del hombre. Cristo mostró este camino y la Iglesia lo continúa anunciando la libertad con amor para que cada persona pueda adherirse a Dios con una libertad plena y total. La fe es cuestión de conciencia. La fe pertenece al ámbito más profundo de la conciencia humana, porque no es un acto superficial ni externo, sino una respuesta que nace en el centro mismo de la persona, allí donde el hombre se encuentra con la verdad y decide libremente adherirse a ella. Por eso, lean ustedes el documento Dignitatis Humanae. Esta es la declaración del Concilio Vaticano II que habla sobre la libertad religiosa, promulgada el 7 de diciembre de 1965. Es uno de los documentos importantes del Concilio Vaticano II porque define con claridad y profundidad la relación entre la dignidad humana, la libertad de conciencia y el acto de fe. Afirma esta declaración, este documento, que todos los hombres, por su dignidad de personas dotadas de razón y voluntad libre, estamos llamados a buscar la verdad, especialmente la verdad religiosa, y a ordenar nuestra vida. Esta enseñanza, pues entonces, muestra que la fe no es un acto irracional ni impuesto, sino una exigencia de la misma naturaleza humana. La persona, precisamente por ser racional y libre, tiene la responsabilidad de buscar la verdad y de adherirse a ella cuando la reconoce. La fe, entonces, no es un sentimiento pasajero ni una tradición heredada sin reflexión. Es una decisión consciente, un acto de la inteligencia y de la voluntad que responde a la verdad revelada por Dios. En este fundamento antropológico, la dignidad de la persona y su responsabilidad ante la verdad es también la base del derecho a la libertad religiosa. Si el hombre está llamado a buscar la verdad y a adherirse a ella libremente, entonces nadie puede ser obligado a creer que no se les olvide esta palabra. Nadie puede ser obligado a creer, ni tampoco impedido de hacerlo. La libertad religiosa no es indiferentismo, sino el reconocimiento de que la verdad solo puede ser recibida desde la libertad interior de la voluntad humana. Al mismo tiempo, esta libertad debe ser correctamente entendida y vivida en la sociedad. No significa que todas las opiniones tengan el mismo valor,
ni que la verdad sea relativa, sino que la adhesión a la verdad debe ser libre, porque así lo exige la dignidad humana. La fe, por lo tanto, es un acto profundamente personal que compromete la conciencia y que solo puede realizarse en un clima de libertad auténtica. En resumen de todo lo dicho hasta aquí, queda demostrado que la fe es un acto de conciencia iluminado por la verdad y sostenido por la libertad. Dios llama al hombre a servirle en espíritu y en verdad, pero lo hace respetando su dignidad. La fe entonces es una respuesta libre, responsable y profundamente humana a la verdad que Dios revela. Bien, la búsqueda de la verdad y la catequesis sistemática. El aspecto esencial de la enseñanza de la Declaración del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa dice que la fe ya se dijo aquí. Voy a repetir, ya se dijo aquí varias veces. La fe nace en el ámbito de nuestra conciencia. Allí donde la persona, en su dignidad de ser racional y libre, busca la verdad y decide adherirse o no a ella. Se afirma que cada persona tiene no solo el derecho, sino también la obligación de buscar la verdad religiosa. Esta búsqueda no es un acto improvisado ni superficial, sino un proceso que exige medios adecuados, como la reflexión prudente. En esta lección, ¿qué hacemos, mis hermanitos? Estamos reflexionando. La reflexión prudente es un juicio recto de la conciencia. La verdad, especialmente la verdad religiosa, debe buscarse de un modo que corresponda a la dignidad humana. Esto entonces implica libertad interior, diálogo, comunicación y apertura al magisterio de la Iglesia que custodia la revelación. La verdad no se impone, se propone, se comparte, se dialoga, como lo hacemos aquí en este intercambio. Los hombres se ayudan mutuamente. Eso es lo que hacemos en la escuela pastoral. A descubrir la verdad que han encontrado o creen haber encontrado. Una vez reconocida, la verdad exige una adhesión firme y personal, porque la conciencia no puede permanecer indiferente ante lo que reconoce como verdadero. Se nos muestra que esta dinámica, como lo hacemos aquí en la escuela de pastoral, de buscar, de discernir y de adherirse, revela una característica profunda del acto de fe, su humanidad auténtica, libre y voluntaria. El creo no es un acto mecánico, ni una imposición, sino una respuesta consciente, libre y responsable, en donde la fe se respeta y eleva, si la recibimos, eleva la dignidad del hombre, del ser humano, porque lo invita a un encuentro con la verdad que transforma su vida desde adentro. Esta relación entre verdad y libertad, además de conciencia, ilumina también la importancia de una catequesis sistemática. La formación, como esta, la que hacemos aquí en la Escuela de Pastoral, no es solo transmisión de contenidos, sino acompañamiento en la búsqueda de la verdad revelada. Ayuda al creyente a conocer el proyecto de Dios, a profundizar en él y a adherirse cada vez más plenamente a la verdad, ya aceptada por la fe. Sin formación, la conciencia puede quedar débil o confusa. Con formación se fortalece y se orienta hacia la verdad que salva. Reflexión final. La lección nos enseña que la fe es un acto profundamente humano, que nace de la búsqueda sincera
de la verdad y terminan una relación libre y personal a Dios. Esta dinámica respetuosa de la dignidad humana es la base tanto de la libertad religiosa como de la vida de fe vivida con responsabilidad y madurez. Mis queridos hermanos, hemos terminado nuestra reflexión de esta lección. Nos despedimos con esta oración. Señor Jesús, tu palabra hoy me ha llamado. Tú me propones tu verdad y esperas mi respuesta. Toca mi conciencia para que no me quede indiferente. Hazme sincero para reconocer lo que debo cambiar y valiente para decirte sí con libertad. Que mi fe sea una decisión real, nacida del corazón y sostenida por tu gracia, sostenida por tu amor. Acompáñame a vivir cada día como respuesta a tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo